Y vos, María Clara, lo que te toca, dale voluntad. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. La charla, aunque va a ser presencial, la vamos a grabar para que el día de mañana podamos estudiar y saber qué está bien esta charla. Hoy nos está acompañando la psicóloga María Clara Portorio Ceballos, egresada de la Universidad de Envigado. Aunque estamos recién egresada, es una niña, una mujer profesional que ha trabajado mucho, y lo mejor es que tiene todo el empujo las ganas de hacerlo cada día mejor. Le damos la bienvenida a María Clara y María Clara, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es la discapacidad psicosocial? Una enfermedad, un estigma, una imposibilidad, una maldición. una condición. Todo lo que pensamos puede ser un estigma. Ahora siempre. Fíjense, la idea es que con estas preguntas nos quedemos durante toda la charla. Nos quedemos como pensando por qué empezamos por ahí, por qué empezó como estas preguntas. Entonces, tengan en cuenta que muy probable le vamos a dar respuesta. La idea de esta charla es que la dividamos en dos. La primera parte, la idea es que les voy a contar un poquito, a grosso modo, qué es y qué fue mi trabajo de grado, porque de ahí fue donde surgió este tema. Y en la segunda parte de este taller o esta conferencia, quiero que hablemos de qué es la discapacidad. Por eso, esta presentación tiene dos títulos: discapacidad psicosocial y estigma, y ven y hablemos de discapacidad psicosocial. Bueno, el planteamiento de este problema surgió por el deseo de dar respuesta a esas inquietudes que normalmente tenemos frente a la enfermedad mental, a la enfermedad que muchas personas pueden vivir y que muy probablemente se puede convertir en una discapacidad psicosocial. Por eso este se divide básicamente en dos escenarios: la discapacidad como condición, donde descubrimos que existe un estigma fundamentalmente histórico y social que da cabida a esas barreras que impiden la participación de la persona y puede o genera capacidad psicosocial. Y para eso se hizo una triada entre trastorno mental, salud mental y barrera social. Por otro lado, la terminología de la discapacidad se encontró que hay una baja producción de investigaciones, de sistematizaciones en función a la comprensión del término. Y en esa existe un estigma terminológico donde definen la discapacidad únicamente como sinónimo o de una enfermedad. Es decir, enfermedad igual a discapacidad y discapacidad igual a enfermedad. Y fue ahí cuando surgió la pregunta: ¿qué dice sobre discapacidad psicosocial la literatura circulante en Colombia y las que se basan en las implementaciones de acciones y beneficios de las personas con discapacidad? La justificación: ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué hice esto? Para comprender desde estos dos pilares la discapacidad como concepto, como condición, se hace para ver por qué existe esa relación bilateral entre salud mental y barreras sociales que pueden o que generan una discapacidad psicosocial. Y también se da para comprender de forma multidimensional los conceptos de discapacidad psicosocial y poder plantear, poder plantear nuevas estrategias de inclusión social. En la terminología se hizo como para diferenciar la definición de conceptos. ¿Por qué? Porque existe mucha ambigüedad de conceptos, donde se registró muchos términos como discapacidad mental, incluso discapacidad intelectual,
psíquica o psiquiátrica para referirse a la discapacidad psicosocial. El objetivo principal de esta investigación fue determinar el enfoque de la literatura relacionada con discapacidad psicosocial circulante en Colombia, las que se basan en las implementaciones de acciones en beneficio de las personas con esa condición. Los objetivos específicos fue indagar las publicaciones circulantes en Colombia sobre discapacidad psicosocial, identificar los diferentes aportes circulantes que se han realizado sobre discapacidad psicosocial y analizar las diferentes orientaciones encontradas en las publicaciones circulantes sobre discapacidad psicosocial. Todo esto enfocado únicamente en Colombia. Bueno, el marco de referencia. Se hizo, en sus antecedentes, se hizo un estudio sociohistórico sobre la locura, pasando por el estigma de la Edad Media, el surgimiento de la enfermedad mental, los dispositivos de encierro y todas esas características que tuvo la prehistoria de la salud mental, donde discapacidad era igual a tener una locura. Entonces, cualquier persona con alguna discapacidad estaba loca o maldita. En el marco de referencia se dan conceptos tanto teóricos como categoriales. En estos se puso en estudio la discapacidad psicosocial, los modelos de discapacidad como el del médico, social y el biopsicosocial, el estigma y la inclusión social. Esta investigación es de tipo documental, con un enfoque cualitativo a niveles exploratorios, hermenéuticos e interpretativos, con un diseño de lectura y revisión categorial y una población dirigida únicamente a los textos investigativos en Colombia y a la vez globales, los cuales se buscaron en 3 idiomas diferentes y en 4 bases de datos diferentes. Ahora sí, ¿qué encontramos? Los resultados de este trabajo se dividieron en 3 capítulos. El primer capítulo son aquellos textos que fueron seleccionados que me pueden decir qué es, qué no es la discapacidad. Estos se dividen en 5 grupos de análisis. El primero es las publicaciones investigativas, publicaciones de tipo educativo, publicaciones oficiales, documentos normativos y publicaciones orientadas. En el capítulo 2, que son los aportes circulantes en Colombia sobre la discapacidad psicosocial, se encuentran divididos en 2 preguntas. La primera pregunta es ¿qué es y qué no es la discapacidad psicosocial en la literatura académica? En esta se encontró que hay un uso común de la definición del término desde un modelo médico, donde se da a partir de sinónimos, como ya se los mencioné, discapacidad mental, discapacidad psíquica, psiquiátrica, en vez de discapacidad psicosocial. Y en ese se ve que en casi todos los textos, o todos, la responsabilidad recae únicamente en la enfermedad y su respectiva cura o tratamiento. Es decir, en la mayoría de textos reconocen que es igual tener un trastorno mental crónico, como lo es la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad generalizada, la depresión crónica, como igual a una enfermedad, a una discapacidad. Entonces, en ese, ¿qué quieren decir? Es decir, si usted tiene esquizofrenia, sí o sí tiene discapacidad psicosocial. Cuando más adelante vamos a ver quién es así. La segunda pregunta es cómo se aborda o menciona el término discapacidad psicosocial en los documentos normativos y de políticas públicas. En este se ve que hay un intento por integrar un modelo biopsicosocial, donde se reconoce que hay una enfermedad mental, pero no necesariamente tiene que haber discapacidad psicosocial.
aunque sigue habiendo una gran influencia del modelo médico. Y se sigue haciendo, y en especial en esos documentos normativos, como el glosario de términos o el normograma de Colombia, se sigue diciendo, no, discapacidad mental o psíquica, pero nunca le dan el nombre que es discapacidad psicosocial. Existe la coexistencia de estos términos como un posible problema de interpretación. Y dando la discapacidad como sinónimo de enfermedad. Y el capítulo 3 son las orientaciones de inclusión en beneficio de las personas con discapacidad social en Colombia. En esta se encontró o se vio que intentan separar a la discapacidad de la enfermedad, donde la discapacidad no es una condición propia de la persona, sino una imposición sistemática de las barreras sociales. Un ejemplo de esto fue en una investigación, no recuerdo si fue en Ibagué o en Cali, porque está acá en colombiana, en la clínica Redmi, donde los participantes fueron encuestados, todos con diagnósticos de salud mental, de trastornos crónicos, y ellos, la mayoría, o si no decir todos, no se reconocen como discapacitados. Reconocen que sí tienen una enfermedad, pero no exactamente reconocen el hecho de que tengan que tener una discapacidad. El trabajo como tal tuvo muchas conclusiones, pero las dos más principales son estas. La primera es a la hora de intervenir en una persona con discapacidad psicosocial, es importante hacerlo de forma particular para comprender las barreras y limitaciones específicas de cada caso. Sin embargo, el trabajo para minimizar las barreras psicosociales es fundamental en todos los casos, pues es una de las principales causas de discapacidad psicosocial. Y la segunda conclusión no es tanto como una conclusión, sino una invitación a futuras investigaciones, donde las futuras investigaciones es importante indagar sobre el conocimiento que tienen los profesionales de salud acerca de las diferencias epistemológicas entre discapacidad mental y psicosocial, puesto que el desconocimiento de eso visibiliza la posible incoherencia en la comprensión ética y profesional en el acompañamiento de esa población. ¿Qué quiere decir eso o cuál es la invitación? Es decir, que aquellos profesionales de la salud que están inmersos en el trabajo con personas que presentan trastornos mentales crónicos, deben decir, no, yo veo que en la literatura hay mucho conocimiento, mucho que dicen en discapacidad mental, igual a discapacidad mental. Entonces, es como estudiar y ponerse como la responsabilidad de decir, bueno, ¿quién me va a definir a mí cómo voy a trabajar? Si voy a reconocer que la discapacidad recae únicamente en la enfermedad de mi paciente, o hay otros factores que junto con esta enfermedad están generando que mi paciente no se pueda estar en un entorno saludable, que no pueda estar bien, que no pueda estar coherente con su comportamiento o en relación. Ahora sí, la parte anterior era como un poquito más carretudo, como más como científico. Lo que quiero, sí, acá la idea es que no puedo decir algo con relación a la conclusión. Sí. Básicamente podríamos decir que en la medida que una persona tenga su enfermedad, pero encuentre un entorno psicosocial desfavorable, va a ser doblemente difícil de superar. Sí, sí, pero también si esta persona, pese a que tiene su enfermedad, está en un ambiente que no tiene barreras, que puede tener un tratamiento bueno, que puede tener
una foto que viene a sanarse, por ejemplo, por actividades que le hacen bien, que la familia se está preparando y está presente, quiere como que no ven, aprendamos juntos, estamos eliminando estas barreras, puede que la persona sí tenga y vaya a tener siempre su premio, por ejemplo, su trastorno bipolar o cualquier otro, pero esta persona no exactamente tiene que tener discapacidad. Tener una vida normal. Sí, y hay que entender, me voy a adelantar un poquito, es que puede ser la discapacidad social, puede ser temporal o permanente. ¿Quién de casualidad ayer y antier vio el Instagram de Asana? Nada. No, vale. Sé que vio de nuevo en el Instagram de Asana las historias. No, pues que, hola. Además de la invitación. Yo vi el WhatsApp y no vi el Instagram. En el Instagram, Asana hizo algo que nos va a ayudar como a ponernos a pensar un poquito. Y está súper chévere lo que hizo. Asana hizo una encuesta. Participaron poquitas personas realmente, pero hizo una pequeña encuesta donde nos preguntaba que si sabíamos que era discapacidad psicosocial. 7 de esas fueron 11 personas, 12 fueron 11 porque la 12ª fui yo que votó. Donde 7 de estas dijimos que sí sabemos. Y 5 dijeron que no. Pero ¿a qué voy con esto? Con esto ya teniendo en cuenta que puede que la gente sí sepa que, o quizás puede que lo que sepa, lo sepa medias. Quiero que unos cuantos, yo les voy a hacer estas 3 preguntas y quiero que unos cuantos me las respondan. ¿Sí? Va a ser voluntario, no los voy a obligar. ¿Qué creen que es la discapacidad psicosocial? Es la psicosocial. Sí. Es como estar apartado, estar relegado de. Yo en este momento no les voy a decir sí o si no. Solo quiero escucharlo. Es como estar apartado, relegado de la psicosocial. Es que no, usualmente no puede estar, no puede realmente con el entorno porque tiene un cierto factor que lo frena. ¿Quién más? ¿Quién no quiere un familiar? Un cuidador. Bueno, discapacidad social, ya entiendo yo como que ya el médico hubiese dicho, es un paciente de una enfermedad crónica, entonces lo estoy considerando discapacitado social, psicosocialmente. Pero social tiene que ver con la sociedad. Sí, tiene mucho que ver con la sociedad, con el Sí. Es como la dificultad que tiene la persona de implicarse normalmente en las actividades que socialmente se desarrollan. Más o menos. Y ya pasamos a la otra pregunta. Una persona relegada de la sociedad que es ignorada también por la sociedad. Ok. ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? La gente estigmatiza mucho las enfermedades, todas las enfermedades mentales. Yo he visto que como que se apartan, ¿sí? Como que no entienden qué es eso, hasta dónde puede ir. No, desconocimiento, mucho desconocimiento. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que sabemos. ¿Quién ha estudiado o ha leído algún, aparte una investigación o una definición en internet de qué es discapacidad? ¿Qué saben sobre el tema? La Marisol me había querido decir algo. Eso es diferente. Iba a decir, pues es como esa dificultad que presenta una persona para interactuar con otros como en ciertos lugares, lo cual se hace más difícil porque es una discapacidad invisible, no se ve, es simplemente el comportamiento y la actitud, entonces se hace más complejo de identificar.
Es que sabes que escuchando a Juan Esteban, escuchando a Mabel, veo como dos posiciones. Una es de la persona que tiene, digamos, el tema de la discapacidad, la dificultad para insertarse. Y por el otro lado está el estigma que ponemos nosotros cuando sabemos que esa situación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta? Pues como yo la entendí. La persona sí tiene la dificultad, porque obviamente los diagnósticos nos debilitan, nos hacen vulnerables. Entonces, tengo la debilidad, pero es el estigma que no me deja ingresar a esa sociedad. Yo quería decir, ¿Alguien? Yo quiero ver. André, que después. y a mí yo lo pongo así que me he escuchado en cualquier persona que sea algo diferente, puede tener un estereotipo también distorsionado. Entonces, digamos, puede ser cualquier cosa, autismo, puede ser cualquier cosa que sea diferente a lo que se ve socialmente. Decir que o que a mí me hayan dicho, por ejemplo, alguien, una médica, allá, usted no tiene sentido del humor, y usted como algo así, y el estereotipo. Con el estereotipo. Vale. Es como un choque. Bueno, es una barrera. Damaris y ya continuamos. Sí. O sea, es que si partimos del hecho de lo que es la discapacidad como tal, sea cual sea, la discapacidad no está en el ser humano, sino en la sociedad, que es la que pone estas barreras para que el individuo se desarrolle como tal. Entonces, sí, pero pensemos en una cosa con lo que me acabas de decir. Entonces, cualquier ser humano sin una condición médica puede tener discapacidad. O sea, Es decir, como seres humanos somos una diversos. persona totalmente sana y todo, pero tiene barreras, pues Sí. no hay algo en su ser. Puede ser una persona con Sí, discapacidad. porque estamos en un mundo donde o en un país, digámoslo así, donde no hay un diseño universal, donde no está apropiado y no fue diseñado para que cualquier persona pueda interactuar o pueda Bueno, Yo voy a poner un no, Mabel, y ya continuamos con las decisiones. Ahorita les hago más preguntas. Es como la sociedad colocada como un patrón para la mayoría. El que no está dentro de esa mayoría, pues es como que los cajas tienen problemas. Dentro de esos están las personas Sí, no. que tienen. Problemas psicosociales es diferente a una discapacidad psicosocial. Tenemos que entender eso. Los problemas psicosociales son aquellos factores que a todo el ser humano pueden impedirle que se inserte pues, en una sociedad común. Por lo cual, como dijo Damaris, para poder entender qué es discapacidad psicosocial, tenemos que entender qué es discapacidad. Según la RAE, la discapacidad es la situación de la persona que por su condición física, sensorial, intelectual, mental, duradera, encuentra dificultades para su participación e inclusión social. Andrés, léeme la pregunta. Dice, la OMS define la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. En estas encontramos física, visual, sensorial, sordomudo, intelectual, múltiple, visceral y la discapacidad psicosocial. Y yo ahí es donde iba a decir las cosas, haciendo esa analogía. Que digamos lo que todos lo hagan en escaleras y nunca se hayan puesto rampas. Pues, yo me lo he impedido, es como diseñaron que todo fuera con ustedes. Bueno, cuando nos da la curiosidad como, busquemos en internet qué es discapacidad psicosocial, lo primero que aparece es que la discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan
y funciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades. Es una definición que se queda corta. Realmente como que solo nos está dando la parte A de la definición. Realmente quiero que tengamos presentes permanentes de la mente. Es decir, haremos lo que les venía explicando, que encontré tanto en la literatura, discapacidades mentales, es decir, enfermedad. ¿Quién nos lee en segundo definición? No digan yo, pues. Dime, a mí. La discapacidad psicosocial, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere a las personas con un diagnóstico de trastorno mental que han experimentado los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. En otras palabras, la discapacidad psicosocial no solo se relaciona con las condiciones de salud mental, sino también con cómo estas condiciones interactúan con el entorno social y cultural. Digamos que esta explicación ya nos queda como un poquito más clara, pero como que le sigue faltando como esa chispita que me diga, no, esto es. Entonces, por eso es importante saber los modelos de la discapacidad. Los modelos de la discapacidad se pueden ver en todos los modos, en todos los tipos de discapacidades que existen, pero en este caso nos vamos a enfocar en el modelo de discapacidad de la discapacidad psicológica. Entonces, el modelo de la presidencia es ese modelo prehistórico donde la responsabilidad de la discapacidad es porque está endemoniado, porque está loco, porque no tiene cura, porque tiene que ser expiado, porque está está en pecado. Son esas como la lepra, mi amor, como la lepra. Sí, donde el factor religioso y desde la ignorancia de la época se cree ese modelo. Hoy en día ya no se ve de forma, digamos, científica, digamos así, obviamente. Aún se sigue viendo por muchas religiones o por muchas creencias falsas, donde le dicen, no, llego yo, tengo mi chico de 5 años, le acabaron de diagnosticar autismo. Llego donde mi bisabuela, no dice, ay no, ore porque el niño está endemoniado. Aún se ven esos casos, pero digamos que ese modelo ya no se practica o se ve como correcto. Un modelo médico rehabilitador es ese modelo donde la discapacidad recae únicamente en el factor enfermedad o un factor biológico de la persona que requiere una rehabilitación, un tratamiento o una cura. Es decir, en este modelo, que fue el que nos ayudó como a salir de esa prehistoria, pero se queda corto al definir la discapacidad porque dice enfermedad igual a discapacidad. Es decir, todo está en su biología, en su factor médico que tiene que ser rehabilitado, tratado o curado. El modelo social es este modelo que gracias a la Convención de los Derechos en 2006 surge, pero es ese modelo donde la responsabilidad de la discapacidad psicosocial recae únicamente en las barreras sociales, dejando a un lado que tenga o no enfermedad. Por eso era lo que le preguntaba a Amaris. Entonces, digamos que si yo no tengo ningún diagnóstico, no tengo ni diabetes, no tengo ni colesterol, no tengo absolutamente nada, y ya estoy sana, no tengo ninguna condición
que mi cuerpo necesite también un tratamiento, pero no me dejan entrar a ningún bar, no me dejan estudiar porque soy negro o por racismo como tal. Entonces, es decir, si tengo barreras, ya tengo discapacidad. Pues nosotros, en estos modelos, tanto el médico como el rehabilitador juegan esos papeles de irse mucho al extremo, o es por una cosa o es por la otra. Por lo cual, actualmente surge el modelo biopsicosocial. ¿Qué hace el modelo biopsicosocial? Sacar un poquito de cada uno y integrarlo de una forma más correcta y positiva. Porque reconoce que obviamente hay un factor médico, es decir, hay una enfermedad, tienes que dejar un trastorno mental crónico, nos tenemos que aprender esa palabra crónico. ¿Por qué? Porque si a ti te da una crisis de alguna fobia, no significa que tengas un trastorno mental crónico. Son aquellos duraderos. Ahora les voy a explicar un tris más. Entonces, reconoce que sí hay una enfermedad de base y también hay unas barreras sociales que impiden que este chico o esa persona con algún diagnóstico se pueda mover o pueda expresarse, pueda desarrollarse plenamente en la sociedad, pero no desconoce ni la una ni la otra, la junta, pero tenemos que entender que en este modelo no es igual enfermedad a discapacidad. En este modelo se reconoce que sí, para que haya una discapacidad psicosocial, sí tiene que haber una enfermedad mental crónica. Pero si hay una enfermedad mental crónica, no exactamente tiene que haber una discapacidad. Entonces, no todas las personas que cuentan, por ejemplo, con el diagnóstico de esquizofrenia, específicamente tienen que tener discapacidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de que puede o no tener una discapacidad psicosocial? Todo esto que les voy a decir a continuación lo tenemos que corroborar con un certificado de discapacidad, porque no es simplemente creer que porque cumplo con esas características ya tengo, no. Lo tiene que decir un profesional con evidencia y obviamente cumplir ciertos factores sí. para eso. Los 3 factores principales o más definitivos son un diagnóstico clínico, la presencia de un trastorno mental crónico diagnosticado por un profesional de la salud mental. Es decir, no porque yo creo que cambio mucho de ánimo, soy una persona con trastorno bipolar, ¿no? Si un médico no me lo dice, no tengo el diagnóstico. La duración de este diagnóstico de estos síntomas debe ser igual o mayor de 2 años, donde estos causen malestares clínicamente significativos. ¿Por qué? Porque una persona, digamos, que lleva 12 años con un diagnóstico de salud mental, pero en los últimos 2 o 3 años ha estado súper estable. Puede que en los años anteriores sí tuvo una discapacidad psicosocial, pero en estos años puede que no. ¿Por qué? Porque como empezamos, es temporal o permanente. No exactamente en todos los casos tiene que ser permanente. Y el funcionamiento psicosocial, es decir, una presencia grave, duraderas de limitaciones para afrontar las demandas de la vida cotidiana, lo cual afecta la participación plena en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Son esos factores que es distinto que yo pueda estar en una universidad con dificultades, pero la pueda terminar, a que la sociedad
por mis factores económicos, por mi condición de pronto que esté grave y no me quieran dar las adaptaciones justas, no pueda tener esa facilidad. Entonces, esos factores psicosociales impiden que yo me mueva. Por ejemplo, es decir, digamos que tenemos un paciente diagnosticado con trastorno bipolar. Tiene 2 años presentando unas crisis de manía o depresión súper fuertes donde ningún medicamento le hace caso, ningún medicamento le hace bien, no es capaz de funcionar y preciso, estaba en la universidad. Pero habla con los profes, habla con bienestar universitario, no le dan las adaptaciones que quiere, todos sus amigos lo excluyen, en el centro de salud que va no lo atienden como deben, incluso no puede que tenga una EPS. Entonces, todos esos factores pueden estar indicando que esta persona en este momento puede tener una discapacidad social. Pero como les digo, una cosa es creer que puede tenerla y otra cosa es que un profesional de la salud, a través de un certificado de discapacidad, me diga, no, mira, si cumples con eso, mira, tú en ese momento tienes discapacidad social. Pero porque tenemos que tener claro por su temporalidad, es que si yo saco un certificado de discapacidad hoy, estoy, como decimos, en la inmunda, lo saco, me lo dan, pero en 2 o 3 años puedo llevar mi vida común y corriente, soy estable, tengo el tratamiento, todo, puede que ya no tenga la discapacidad, pero puede que si recaigo en una crisis, los entornos sociales se vuelven hostiles otra vez, no, puede que recaiga en esa de volver a tener discapacidad. Ahora sí, con todo lo que hemos venido hablando, a partir de los modelos, de las definiciones, y a partir de mi investigación, se surge como en mi opinión, un concepto un poco más clave como de lo que sí es la discapacidad. La discapacidad psicosocial es una condición que resulta en la interacción entre las personas con un trastorno mental crónico y las barreras que impiden su desarrollo óptimo en la sociedad. Reconoce las limitaciones causadas por el trastorno mental, pero también destaca la importancia de abordar las barreras ambientales que dificultan la inclusión social de la persona afectada. Digamos que está como que sí, que bueno, nos dice, bueno, se tiene tu diagnóstico y debo tratar tu diagnóstico, tus barreras, y el conjunto de las dos me pueden dar una discapacidad social. Reconociendo que no exactamente enfermedad, igual discapacidad. Ya. Listo. Pasemos como un poquito ya del tema, aunque es complemento, el estigma. Con todas las barreras que diariamente vivimos, seamos pacientes psiquiátricos, renales, lo que sea, vivimos muchas barreras, muchos estigmas, mucha discriminación, solo incluso hasta por ser seres humanos. Muchas veces porque no tenemos suficiente plata para ir a un restaurante, ya me están discriminando. El estigma no es simplemente dirigido a las personas que sufren por problemas de salud mental, y a lo que me refiero a las personas que sufren en esta condición no es simplemente el paciente que vive la condición, sino sus familiares y sus acercados. Que digamos que si a mí me da una enfermedad mental crónica, no solo voy a sufrir yo,
o solo me voy a dar yo, pero sí me van a estigmatizar también a mí. Pues puede que me estigmaticen a mí, no es una ley de oro que siempre nos van a estigmatizar. Entonces, por eso es importante que sepamos qué es el estigma. El estigma es un conjunto de comportamientos, señales o marcas físicas de una persona o grupo de personas que indican hechos o acontecimientos peligrosos o conductas de riesgo que escapan de la norma o constituyen un hecho vergonzoso. Yo les dije que no les iba a dejar de hacer preguntas. Entonces, ¿quién me quiere decir para usted qué es el estigma? Pero de Una barrera, un límite, una una barrera. exclusión. Es decir, yo, es una exclusión y es un hacer a un lado, por un motivo o por el otro, pero es hacer a un lado. Una etiqueta. Una etiqueta. Un estigma es como una prohibición. Un límite. Eso es lo que yo le iba a decirte ahorita, como el estereotipo que ya tienen un prejuicio, entonces ya se vuelve muy común entre todos. Invisibilizar al otro. Invisibilizar. ¿Alguien más? ¿No? No está bien. ¿Y dónde podemos experimentarlo? En muchos lugares, En la vida diaria. en reuniones sociales, en hospitales, en cualquier lugar lo podemos, en los mismos hospitales, Hasta en el hogar. Cierto número de personas. Hasta en el hogar. hasta en el Nos hogar. van pasando por la calle. Mire ese con esa gorra. Sí. O mire ese cómo va. ¿Dónde más? Como que en torno social. Es como un rechazo, y también diría yo. Conocidos, existen 4 tipos de estigma. El estigma social es como el que ya hemos dicho, es todo aquel acto discriminatorio o estigmatizante que se da en la sociedad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las personas que sufren sobrepeso a menudo son víctimas de discriminación y juzgadas por su apariencia física. ¿Algún otro ejemplo de estigma social? El color, el sexo, la raza, La religión. La religión, Cualquier defecto físico. cualquier La cultura. la cultura. Los afrodescendientes. El estigma institucional. El estigma institucional es este que recae básicamente, como lo dicen las instituciones, hospitales, en los colegios, en las universidades, en los puestos de trabajo. Son aquel estigma que ejerce, por ejemplo, una institución o alguien a partir de una institución sobre la persona o los diferentes etnias, por ejemplo. Les voy a dar 2 ejemplos. ¿Quién está ahí? Pero otro, por ejemplo, cuando una persona indígena va y busca trabajo en cualquier empresa, esa empresa como, no, usted, perdón la expresión, solo para el ejemplo, usted por ser un indio ahí no se merece trabajo. Una la aclaración que es por el ejemplo. Pero, por ejemplo, nosotros en salud mental, ¿cómo lo podemos describir? Son las instituciones, por ejemplo, de salud mental, que a veces perpetúan el estigma al tratar a las personas con un trastorno mental de manera diferente o marginatoria. El estigma familiar, que aunque muchas veces no lo hacemos consciente, porque obviamente por el amor y eso no queremos dañar al otro, pero a veces lo hacemos. Entonces es importante que sepamos que existe, porque así, si lo conocemos, lo podemos evitar. Es aquel que se da, por ejemplo, por un perjuicio, por ejemplo, en salud mental, por ese perjuicio de mi hijo está loco, o de no me quiero hacer cargo, entonces lo voy a ignorar.
no quiero que la gente sepa, entonces lo voy a esconder. O comportamientos como, ay, es que como usted está enfermo, no puede hacer esto. O como, o señales como, no, es que usted está inútil. Y eso no exactamente se da por una condición, sino muchas veces las familias o la estigmatización también es, por ejemplo, decir que mi abuela ya tiene 95 años, la voy a ir a dejar en un asilo, no me voy a volver a importar por ella, o si mucho le pago el asilo, pero hasta ahí. Son cosas parecidas, pero también pueden ser, entre comillas, muy bobas. Y por el último, y el que menos olvidamos, el que menos queremos reconocer, porque como nos toca a nosotros mismos evaluarnos, incluso cuando les pregunté a ustedes si me dijeron el social, institucional y familiar, pero nunca nos dijimos que yo también me puedo estigmatizar, que yo también puedo ser yo la que me baje la autoestima. Entonces es eso, el autoestigma o el estigma propio es como ese estigma que se genera de incapacidad. Es que yo no soy capaz de hacer esto, yo soy un bruto, como yo tengo esta enfermedad, yo no voy a ser capaz para nunca salir adelante, que porque tengo diabetes soy menos que mi compañero, o porque tengo X condición. Y es, por ejemplo, un ejemplo de esto es que Carlos podría sentirse débil o incapaz debido a su esquizofrenia. Estos sentimientos pueden reforzar el autoestima y dificultar la lucha de sus deseos y objetivos. Pero bueno, es que ya nos dimos mucho látigo, no, somos culpables del estigma, somos... No. También es importante que busquemos herramientas y sepamos cómo combatirlo. Obviamente a veces puede que lo hagamos inconscientemente. Por ejemplo, en las familias, no tenerlo en cuenta como para una decisión o algo así. No lo hicimos como, "Ay, qué pereza que lo opine". No, lo vimos ahí, no nos importó. Pero no nos importó, no por hacerle daño, sino como que nos olvidamos. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer para vencer cualquiera de los 4 estigmas y ponernos como la camiseta de responsabilidad. Es como que, bueno, ya sé que existe el estigma, he vivido estigmas, he vivido discriminaciones, pero no me voy a quedar con eso. Permiso, niña, que yo tengo una cita a las 3:30, sí. Me voy a retirar. Muchas De gracias. todas maneras, gracias por venir. Bueno, ya falta poco, ya en esto terminamos, pero ¿cómo podemos combatir el estigma? Ustedes ya pastelearon aquí, pero quiero que me digan, porque obviamente yo no me las sé todas, alguna que no esté aquí. Y ya después estudiamos un poquito esto. ¿Qué más podemos hacer para evitar un estigma? Pero si no me vayan a decir de los que de ahí. Lo del apoyo profesional o apoyo terapéutico, ¿estaría ahí en cuál? ¿Educación y sensibilización o sería bueno que quedara más explícito? El apoyo institucional, digámoslo así, presentado por un profesional, digamos que es una de las medidas muy importantes que debemos de tomar, porque a veces solo no pueden. Pero no, estos digamos que los quiero enfocar más como uno como ser humano, como cualquier tipo de persona, no como, no hacerlo como
desde mi rol de psicóloga, sino de mi rol como persona, de ponerme mi camiseta, es que no, yo voy a hacer, voy a luchar eso, porque me importa mi familiar, me importa mi entorno, pero obviamente hay que reconocer que si necesitamos ir al psicólogo para tratar el autoestigma o al psiquiatra o cualquier profesional, es la decisión más sabia y más amorosa que podemos hacer por nosotros mismos. No saben otras posibles. A mí me parece que la metacognición es una herramienta maravillosa para de autoobservación y poder identificar el tema. Eso está bien. Bueno, la educación y la sensibilización. En el caso de cómo vivimos rodeados de una patología de salud mental, lo primero que debemos de saber para poder evitar el estigma es conocerla. Porque cuando no conocemos, por ejemplo, nuestro factor de salud mental, no conocemos nuestras condiciones, ya sea un trastorno mental o cualquier otro tipo de enfermedad física, por ejemplo, si no la sabemos conocer, no nos podemos sensibilizar a nosotros ni saber cómo actuar. O en el caso no exactamente tiene que ser conocer la enfermedad mental, sino aquello que está haciendo que a mí me empatice. Por ejemplo, si en el colegio me están haciendo bullying, a mi hijo le están haciendo bullying, yo tengo que saber qué es el bullying para saber cómo ir a la maestra y decirle, no, mira, es que estas conductas representan bullying, ¿qué vamos a hacer con mi hijo? Es decir, aprender y sensibilizarnos y sensibilizar al otro. El lenguaje y la comunicación es que debemos de aprender y instaurar en nosotros un lenguaje asertivo. Es decir, es no ser toscos a la hora de hablar, por ejemplo, con este familiar o con nosotros mismos, no tener un lenguaje de quejas, sino más como es en el autoestima, por ejemplo, si es me siento como si fuera un inútil, pero no soy un inútil. ¿Qué puedo hacer desde mi lenguaje para cambiar esas expresiones mías o hacia el otro? La inclusión y el apoyo se puede ver en dos escenarios. En el escenario, digamos, chiquito de nuestra familia, de nuestro entorno chiquito, de nuestra comunidad, por ejemplo, Sanape, o también en ya gran medida, ya si por ejemplo yo soy el jefe de una empresa, algo así. Inclusión es como permitir ser, pese a que hay limitaciones, y el apoyo, digamos que sería como adaptarnos y mejorar para que este otro o yo misma pueda ser incluido. Promover la autonomía. Es importante sentirnos a nosotros y visibilizarnos como seres autónomos, es decir, no importarme que tengo que ir a hacer una vuelta y la voy a ir y la hago sola. No importarme, por ejemplo, tengo hace tantas ganas de un café de la tienda de allí. Venga, yo misma y nos vamos y nos invitamos a un café. Pero promover la autonomía, en el caso de los padres no ser hijos, de, por ejemplo, ayudarnos a hacer, es decir, ya son adultos. Obviamente hay riesgos, hay cosas que no son capaces de hacer, pero esas cosas que si son capaces, como de, no, esas sí o sí las tienes que hacer. Esas que te causan dificultad, te voy a ayudar, pero ir ayudándote cada vez más poquito a que lo hagas solo. O generar hábitos de economía que ellos puedan
tener o hábitos donde pues, ya son adultos, ya tienen que actuar como adultos, aunque requieren algún apoyo. Defender los derechos, pues lo más importante es conocerlos. Que si no conocemos que tengo X derecho, no lo puedo defender. Y no es de esos que, es que yo tengo derecho a gritar, pero eso no significa que porque usted tiene derecho a gritar se va a ir a la casa del vecino a gritarle todos los días. No, es reconocerlos, pero defenderlos, es decir, no, mira, no me gustó que hayas vulnerado esto, y si hay que tener instancias legales, se tienen las instancias legales. Pero defenderlos, retornar de forma asertiva e inclusiva. Romper las barreras, yo solo las puedo explicar con lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo esto para decir, no, yo sé que en el caso que nos compete a nosotros, que es la esquizofrenia, yo sé que la esquizofrenia es muy dura, pero ellos también pueden hacer eso. Ellos también son capaces de ser fuertes, son valientes, son grandes, aunque tengan una condición. Y romper las barreras, por ejemplo, en el autoestigma, es eso, es de empezar, no, me cuesta esto, pero no significa que porque no sea capaz de hacerlo bien en este momento, soy un inútil y no lo voy a poder hacer. Es como romper esas barreras que hay en nuestra mente, en nuestro entorno. Y por último, reconociendo que juntos podemos. Porque es que si yo me pongo a pelear por los derechos de las personas con esquizofrenia, por ejemplo, sola, voy a lograr algo. Pues sí voy a lograr algo, lo va a hacer chiquito. Pero si nos juntamos todos, por ejemplo, va a ser más grande. Y no es solo eso, es que si cuando digo juntos podemos, es decir, cuando yo estoy débil, el otro también me puede ayudar. Y por último, quiero que nos quedemos con esa cita. ¿Alguien la quiere leer? Yo, un solo episodio de depresión no hablo de la discapacidad, ni siquiera en el caso de presentar varios episodios de psicosis o de manía. En el caso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar, tampoco hace discapacitado al que los padece, los incapacita temporalmente. Pues entre los episodios sintomáticos hay periodos libres de síntomas en los que ellos pueden asumir un rol social, familiar y laboral, sin mayores contratiempos. Dicho en otras palabras, asegurar que una persona con el solo diagnóstico médico de depresión, manía, ansiedad o psicosis es una persona con discapacidad psicosocial. Es casi como afirmar que todos los usuarios de lentes correctivos presentan discapacidad visual. Quiero que volvamos a leer la segunda parte. Yo lo leo. Gracias. Asegurar que todas las personas con el solo diagnóstico médico de depresión, manía, ansiedad o psicosis es una persona con discapacidad psicosocial es casi como afirmar que todos los usuarios de lentes correctivos presentan una discapacidad psicosocial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ay, pues yo no veo, pero solo por tener gafas no tengo discapacidad visual. Es igual que solo por tener trastorno bipolar, trastorno psicóticos o cualquier otro trastorno crónico nos hace discapacitados, nos hace con una discapacidad. Bueno, listo. Muchas gracias, ya también.
Si alguna pregunta o algún aporte o algo que se lleven. Es el momento. Me parece que escogiste un tema maravilloso porque en verdad todos escuchamos mucho sobre discapacidad psicosocial y como lo dices acá, no tenemos la claridad. Entonces yo creo que esto sí nos da un paso a entender más el tema. Ven, y la inquietud, yo que entonces, como con la claridad me dices si estoy en lo correcto o no, que básicamente la discapacidad psicosocial está compuesta por lo que es la discapacidad mental y la discapacidad ambiental, pues ante lo medioambiental. Social. Si lo quieres Cognitiva, no, ambiental cognitiva. Es lo social, El todo el entorno. entorno. Pues Obrar tú la estás personalmente ante el definiendo, entorno. tú la entendiste, pero la estás definiendo mal. La discapacidad mental no existe. Es que tenemos que entender, y por eso es ese debate, porque muchas veces dicen que discapacidad mental, como si recayera únicamente en la enfermedad. Lo que tenemos que entender que para que pueda haber una discapacidad psicosocial, sí o sí, tiene que haber un trastorno mental. ¿Trastorno qué? Mental crónico. ¿Cuáles son esos trastornos mentales crónicos? La esquizofrenia, el trastorno bipolar, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, todo. ¿Qué dijo Silvia? Pero, eh, entonces, si tiene que haber un trastorno de base, que si se junta con barreras psicosociales, que este trastorno obviamente tenga una duración de más de 2 años, con síntomas clínicamente significativos, Pero que ya sean diagnosticado por un comprobados. médico, y estas barreras generan la Discapacidad psicosocial. temporal. Puede ser temporal o en otros casos también puede ser permanente. En la mayoría de casos suele ser temporal, pero también puede haber permanente. Entonces, no es que se genere no es que sea la unión de discapacidad mental y discapacidad ambiental, porque esos dos no existen. Son factores biológicos y factores sociales que al competir se genera la discapacidad. Pero tienen que estar los dos. Tienen que estar los dos, sí. Pero la claridad que yo les hago es que si existe la enfermedad, no exactamente tiene que existir la discapacidad psicosocial. Pues porque el problema de muchos textos es que dicen, no, enfermedad igual discapacidad. No es así. En ninguna discapacidad es así. Porque, por ejemplo, les pongo otro ejemplo con la discapacidad física. Yo me amputaron esta pierna y Andrés también. Ambos tenemos la condición física, nos falta una pierna. Pero a mí, yo puedo acceder a la mejor atención médica, tengo una prótesis totalmente computarizada, que mejor dicho hace casi que la misma función que el pie. Vivo en un entorno donde hay rampas, donde no tengo limitaciones ambientales, no tengo un estigma, no tengo barreras. Mientras que Andrés es una persona de muy bajos recursos, no puede acceder a una prótesis, que a duras penas medio lo atendieron en la EPS como para salvarle la vida y ya. No puede tener una rehabilitación física, no puede, bien, tuvo que dejar de estudiar, tuvo que dejar de trabajar todo. ¿Quién de los dos tiene la discapacidad? Andrés. Pues puede que tenga, pues porque obviamente habría que evaluarlo. Andrés tiene la discapacidad, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo me puedo mover en mi vida sin ninguna barrera social. Es lo mismo que pasa con cualquier otra discapacidad. No porque haya la condición física de salud biológica, tiene que haber una discapacidad. Incluso un poco debatido y una
las opiniones que nos surgió a quien me colaboró a mí con mi trabajo de grado, es que no es como, se los voy a contar no porque entremos en polémica ni nada de eso, porque puede haber opiniones diversas, sino que fue como algo que nos surgió a nosotros dos, fue una persona, pues incluso no son personas con discapacidad, sino que pueden ser personas discapacitadas. Ya les explico por qué no surgió eso, porque si no se los digo así, queda como, ¿esta qué es? No es porque discapacitadas, es decir, discapacitadas por la sociedad. Es decir, la sociedad es la que ejerce ese poder negativo. Fue una discusión que surgió, no es como para entrar en debate, pero pues, es por eso. Y si realmente viéramos la discapacidad como lo que es un factor social o un individuo social, si lo viéramos realmente así, la discapacidad estaría para que fuera extinta, para que fuera eliminada, para que la discapacidad se eliminara como tal. Porque con este cambio que se dio en el 2006, reconocer que todas las barreras impiden el funcionamiento de esta persona, sería para que fuera eliminada. Si las tomáramos en serio como un modelo que hiciéramos todo, podría ser, pero obviamente no vivimos en esta sociedad y pues, sería imposible que sea muy utópico, muy ideal. Bueno, ya vamos terminando, ¿cierto? Para empezar, yo creo que fue muy interesante el tema de si quieres unas 2 o 3 preguntas más. 2 o 3 preguntas y las hacemos corticas para que podamos rendir la tarjeta así y eso es, y corticas para que y de una vez otra cosita quieres después lo vamos a donar, lo podemos pagar 1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 5 tinticos y aromáticas. 5 tintos y 4 aromáticas. Es que el factor psicosocial no siempre es malo. Pues es que pueden haber factores psicosociales buenos, como lo que están haciendo acá, son que ayudan a que ese entorno social y personal se enriquezca. Y hay factores que pueden que ese entorno se destruya. Pero lo psicosocial es aquellos factores que están inmersos en la persona y su factor social. Pero no exactamente que lo psicosocial es malo, ¿no? Puede haber factores malos como pueden haber. Puede ser una ventaja. ¿Sí? Claro, es que así tú, lo que están haciendo aquí, ya están tratando esos factores psicosociales que los afectan y transformándolos en habilidades, en recompensas, en estímulos, en logros. No es exactamente ni una ventaja ni una desventaja, es como ser. Gracias porque nos ayudó mucho y nos dio aclaración en cuanto a esto y muchas felicitaciones porque es un tema muy difícil. Yo pienso que difícil profesionalmente y difícil para cada uno de nosotros que no manejamos muchos términos de la medicina. Sí, no, pues la realidad aquí intenté como ponerte ¿sabes? Pero sí, realmente como anécdota en el trabajo, en el trabajo en grado, yo me enojé con personas que ni conozco, me daba rabia a veces escuchar o ver cómo los definían, cosas así, pero la idea es como les digo, conocer, pero no simplemente es conocer para llenarnos nuestro intelecto, como conocer y aplicar. Una última pregunta.
Una sillita. Yo creo que es darle las gracias a María Clara porque lo trató de hacer muy, muy sencillo, muy claro. Pues claramente se vio que hizo un trabajo excelente en el sentido que lo trabajó y que sabemos, todos conocemos a María Clara por todas las que pasó en su carrera. Entonces yo creo que simplemente decirle María Clara muchas gracias y darle un aplauso. Después, en el último viernes de mayo, tenemos, creo que tengo a la autora Isabel, que es una de familia. No, en mayo vamos a tener